Entonces, buenos días a todos, estimados estudiantes de la asignatura de evaluación de los aprendizajes en matemática. Vamos a iniciar nuestra tutoría número 2. En esta ocasión vamos a continuar con lo que nos quedamos ayer de la tutoría de repaso. Estábamos hablando acerca de las unidades didácticas de evaluación. Así es que bienvenidos a todos. Si alguien me puede confirmar de que se escucha y se mira bien para poder continuar, le agradeceré. Buenos días, Sí se Víctor. escucha. Sí, estamos bien. Vaya, entonces, antes de iniciar, pues el objetivo de esta unidad dice que es analizar las competencias básicas que los estudiantes deben desarrollar a través de la resolución de problemas en educación matemática. Entonces, en particular, queremos saber, ¿verdad?, cuáles son las competencias básicas que se evalúan en matemática, qué principios hay detrás de este tipo de evaluaciones y algunos ejemplos de ítem que se han utilizado en pruebas estandarizadas, nacionales e internacionales, para que veamos entonces cómo se utilizan estas competencias. Antes una pequeña reflexión, ¿verdad?, que tenía preparado, está en el material número 2 de las competencias y dice de la siguiente manera: fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica ante todo proporcionar a los jóvenes una educación completa que abarque los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la cohesión social, y que estimule en ellos y ellas el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. Entonces, a este proceso en matemática nos referimos, ¿verdad?, que tiene que evaluarse. Decíamos en la primer tutoría de esta unidad número 2 de que uno de los objetivos de la evaluación no solamente es destacar lo malo del fenómeno que estamos evaluando, sino también lo bueno para poder tomar decisiones o acciones de mejora. En este caso, si evaluamos en matemática, lo que queremos es que los estudiantes lleguen a completar este proceso, ¿verdad? Que sea más integral, que les permita desarrollar valores en su vida personal, ¿verdad? Que se puedan adaptar al entorno, ¿verdad? Y puedan tener esas habilidades necesarias. Y sobre todo, ¿verdad? Es esto, ¿verdad? La capacidad de aprender por sí mismos, porque no siempre lo aprendemos todo, ni en la escuela, ni en una carrera universitaria. Así es que necesitamos esa habilidad para poder continuar. Bueno, después de esa pequeña reflexión, vamos a pasar a continuar con el contenido, ¿verdad? Hagamos un repaso. Hemos estado hablando en esta unidad de que queremos aprender a hacer la evaluación por competencias versus la evaluación tradicional, ¿verdad? Entonces, en la evaluación tradicional, ¿cuál dirían ustedes que es una característica común de la evaluación tradicional? ¿Alguien quiere participar, por favor? ¿Cómo podríamos caracterizar la evaluación tradicional? Quizás ustedes fueron testigos de esto, ¿verdad? Hicimos más de algún examen tradicional. Pues entonces, versus la evaluación por competencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos aprender en esta ocasión? Eh, Quizá ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que en la evaluación tradicional lo que más importa es la nota que nosotros obtenemos acerca de ese contenido, ¿verdad? Porque solo estamos evaluando conocimiento. Pero en el caso de la evaluación por competencias, estamos interesados en un poco más que eso, ¿verdad? Queremos formar una habilidad, en el caso de los estudiantes, y esa habilidad esperamos que nos ayude a nosotros, en los estudiantes, ¿verdad?, a crear, a poderlo aplicar a su vida cotidiana. Entonces, según la intencionalidad, dice, ¿para qué se evalúa, verdad? Podemos hacer una evaluación diagnóstica para saber cuáles son los contenidos que han desarrollado los alumnos,
una evaluación socioformativa o sumativa. Esto lo veíamos en la tutoría 1. Según el contexto, dice dónde se evalúa, puede ser presencial o virtual, ¿verdad? Y según los agentes educativos que participan, entonces ahí podemos hablar de autoevaluación, de coevaluación o heteroevaluación. Ahora, según el momento, ¿verdad? Cuando se evalúa. Entonces, hemos utilizado la evaluación diagnóstica para saber el avance o los contenidos previos de los estudiantes. Pues entonces, esta corresponde a la evaluación de entrada o inicial, ¿verdad? O podríamos estar interesados en saber qué habilidades son los que los estudiantes ya han desarrollado. Esto sería de proceso, ¿verdad? Y para finalizar entonces, cómo se evalúan entre ellos, una coevaluación, ¿verdad? O cuál es la evaluación que se hacen personalmente del proceso educativo. Sería una evaluación de salida o de final, ¿no? Entonces, evaluar por competencias, vean ustedes que es un poco más complejo que la evaluación tradicional que nosotros hacemos de continuo, ¿verdad? Porque estamos mucho más interesados en conocimiento, sino que queremos habilidades que el estudiante ha desarrollado. Entonces, ¿cuáles son esas necesidades o competencias básicas de las que estamos hablando? Bueno, en primer lugar, antes de llegar a esas competencias básicas, ¿verdad? Sabemos que existe una necesidad de promover una educación orientada a lograr que los estudiantes se conviertan en personas capaces. Las personas, si ustedes ven, las personas mayores tienen un concepto mucho mejor, ¿verdad? De la educación como fue antes. En- Entonces algunos dicen, bueno, antes la educación, las personas eh, aprendían más, ¿verdad? Ahora ya no. Entonces, siempre hay una percepción que se tiene con respecto a la educación y la evaluación por competencias contempla esta característica. En el segundo aspecto, lo que pretendemos también es que los estudiantes, dice, puedan ser capaces de continuar aprendiendo a lo largo de su vida, no solamente en la escuela, ¿verdad? Más ahora que la tecnología es más accesible a todo mundo, entonces esa habilidad de aprender a aprender también esperamos que se pueda lograr en el caso de los estudiantes. Y estos niveles de educación obligatoria, ¿verdad? Ya sea educación media o educación básica, que es la obligatoria, esperamos que sirva para el desarrollo de una competencia. Pero, ¿qué competencias son las que esperamos que los estudiantes tengan? Vamos a pedirles que participen. Brenda Elizabeth, ¿qué competencia consideraría usted necesaria en los estudiantes de educación básica? Imagínese un estudiante de 9º grado. Brenda Elizabeth, ¿no está? ¿O nos ayuda Araceli? ¿No Buenos está? días. Buenos días, Deben, Araceli. bueno, opino que deberían de tener la capacidad de comprender y analizar, por ejemplo, una situación problemática en un entorno real. Ujú, muy bien, esa es una muy buena competencia, ¿verdad? Buen punto. Entonces, de a esa nos referimos, ¿verdad? De qué serían capaz los estudiantes de poder hacer, ¿verdad? Y a ese tipo de evaluación es el que nosotros queremos enseñar. Claramente no solo vamos a evaluar por competencia, ¿verdad? Sino que también vamos a enseñar de acuerdo a competencias. Entonces, otras que contiene esto, ¿verdad? En términos sencillos podríamos decir, ¿verdad? Que la capacidad de responder a las demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada es lo que le llamamos competencias básicas en educación matemática. Supone una combinación, dice, de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
Entonces, naturalmente, no se refiere solo a conocimiento, ¿verdad? Sino que detrás de esta competencia pueden ver ustedes que hay actitudes u otro tipo de herramientas. Permítanme 2 segundos. Vaya, podemos continuar. Entonces, ¿qué hay detrás de la formación de competencias? Bueno, aquí dice, ¿verdad? Habilidades, prácticas, conocimientos, valores éticos. ¿Nos importa que sepan de matemáticas? Sí, pero también queremos que sepan de habilidades, ¿verdad? De trabajar en equipo, de poder plantear un problema o una solución propia y que tengan las habilidades para relacionarse y trabajar con sus compañeros. Entonces, la evaluación por competencias es un poco más integral, va más allá de la evaluación tradicional. Veamos cuáles son entonces algunas de estas competencias en específico. La competencia en comunicación lingüística. Pretendemos, ¿verdad?, que la matemática nos ayude a que los estudiantes puedan tener esta comunicación lingüística, en poder entender los textos que se les presentan y también que ellos puedan darse a entender con otras personas con el vocabulario matemático. Normalmente algunas palabras en el caso de la matemática no son muy conocidas o muy utilizadas, ¿verdad? No sé si ustedes tienen ejemplos, pero con solo el hecho de, por ejemplo, diferenciar círculo y circunferencia, en el lenguaje cotidiano no lo hacemos, pero nosotros queremos lograr esta competencia. Una segunda de estas es la competencia en cuanto al conocimiento y la interacción con el mundo físico. Cuando estos muchachos salen de la escuela, y creo que ustedes ya son de la vida real, ¿verdad? Se necesita mucho, mucho más, ¿verdad? Que saber lo que se estudió en la escuela para poder interactuar con el mundo físico. Entonces, la evaluación por competencias esperamos que les ayude a entender eso, ¿verdad? A que sean personas con iniciativa, a que tengan esa noción de querer siempre aprender, ¿verdad? A desarrollar un trabajo en equipo, a ser creativos y tener la habilidad sobre todo de poder resolver problemas. A esa competencia nos referimos. Eh, Alguien puede decir, ¿verdad? Pero es muy ambicioso que solamente con una clase de matemática alguien pueda hacer eso. Al final todas las materias contribuyen a ese proceso, ¿verdad? Pero queremos que la asignatura también se encamine hacia esto, ¿verdad? Y se puede lograr, aunque sea una materia que en algunos casos los estudiantes tienen aversión o podrían considerarla difícil, ¿verdad? Podemos lograr desempeñar estas competencias. La tercera de ellas se refiere al tratamiento de la información y la competencia digital. ¿A qué creen que se refiere esta competencia básica? No sé si, ¿quién nos puede colaborar? Cristian Heriberto, no sé si tiene un comentario sobre esa competencia. Se refiere al conocimiento e interacción con el mundo físico. Sí, correcto. Ok. Muy bien. Yo creo que aquí hace referencia a que los alumnos, ¿verdad? No simplemente deben entender que el contenido está basado en la enseñanza, sino que también tiene que aplicarse a la realidad. Ujú. Entonces, ellos deben estar como conscientes de que lo que ellos están estudiando es para un bien y poderlo aplicar en un determinado momento. Sí, muy bien, excelente. Gracias, Cristian. ¿Y qué podrían encontrar los alumnos en la vida cotidiana? Bueno, tratamiento de la información, pueden encontrar promedios, gráficas, estadísticas, probabilidades, y entonces queremos que los alumnos sean capaces de manejar eso en la vida cotidiana, así como también la competencia digital, ¿verdad? Creo yo que es una de las asignaturas que ayudan mucho a eso, ¿verdad? A utilizar. Muchos alumnos utilizan aplicaciones para resolver ecuaciones, para graficar o traductores, ¿verdad? Entonces, también queremos que los estudiantes se fortalezcan en esta competencia digital, ¿verdad? Quizás lo malo es de que algunas ocasiones se ven más orientados a la parte recreativa del uso de los teléfonos y no tanto formativa.
La cuarta competencia dice que tiene que visualizar, aprender para aprender. ¿Creen ustedes que cuando fueron estudiantes desarrollaron esta habilidad o qué les ayudó? Dayana Eunice, no sé si tienen comentarios, su experiencia de esto. Buenos días, Bueno, para aprender, la competencia para aprender a aprender. ujú, Bueno, más que todo, para ser sincera, bueno, tal vez en los tiempos en los que estudié era un poquito más, como que el docente era quien enseñaba y uno el que era quien mm, simplemente tenía que aprender lo que el docente decía, digamos que no éramos tan autónomos. Por eso cuando se llega de bachillerato a la educación superior, es como un choque, que uno es el que tiene que controlar en lo que va a aprender, o sea, que no tiene que depender tanto de los docentes, sino que uno mismo tiene que autorregularse el estudio. Y eso sí ayuda bastante porque el estudiante, la persona, va autoconstruyendo su propio conocimiento y no es tan dependiente tanto de los docentes. muy bien. Prácticamente la necesidad nos hace como esto, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando llegué a la universidad, una licenciada nos dijo, ¿verdad? Que nos íbamos a hacer cucarachas de la biblioteca. En ese entonces no sabía yo a qué se refería ella, ¿verdad? Pero después de pasar tanto tiempo, bueno, yo estuve en la universidad en el 2000, 2001, 2002, 2003, imagínense. No era tanto así de buscar en la computadora, en Google, ¿verdad? Sino que eran los libros como tal. Un par de años después descubrí, ¿verdad?, que tenía razón. Había que leer mucho de matemática para poder dominar un contenido, ¿verdad? Y creo que como dice Diana, perdón, este, la misma necesidad nos va haciendo desarrollar esta habilidad, ¿verdad? Pero se podría lograr desde la escuela. También la competencia matemática, ¿verdad? Que queremos que los estudiantes tengan esas habilidades numéricas y también de conversión, ¿verdad? Esto logramos, por ejemplo, que los estudiantes sepan de unidades de conversión, de medidas, hablábamos ayer de formas y figuras, ¿verdad? También es una competencia que se necesita. La siguiente sería la sexta, competencia social y ciudadana, ¿verdad? Que ellos se sientan hábiles para poderse incorporar al mundo laboral, ¿verdad? Y también que tengan ese don, ¿verdad? De poder resolver los problemas que nosotros tenemos numéricos. La siguiente competencia es la de tener autonomía e iniciativa personal. ¿Cómo creen que puede ayudarnos la educación matemática en esta competencia? Ángela Con Ever. respecto a eso, licenciado, sería como cuando te dejan un ejercicio, no quedarte solo con la explicación que te dan en clase, sino que comenzar a indagar más, tener propia, bueno, como ahí lo dice, tener una iniciativa personal del querer aprender aún más, del querer ser autodidacta. Y, y pues sí, el desarrollo no está solo dentro del salón de clases, sino que nosotros también hoy día que tenemos al alcance tecnología, libros y todo eso, las puertas al conocimiento están ahí, el todo es cruzarlas. Ujú, muy bien. Entonces, correcto, ¿verdad? Tener autonomía e iniciativa personal. Fíjense que en la modalidad, ¿verdad? Muchos estudiantes presentan trabajos bien excepcionales y otros, ¿verdad? No se conforman solo con lo que están aprendiendo aquí, sino que van un poco más allá. Claro, ¿verdad? Eso exige un poco más de tiempo y disciplina, pero quiere decir que aún bajo esta modalidad a distancia, ¿verdad? Muchos logran superar esa barrera y eso es muy excelente, ¿verdad? Eh, para que ustedes también se puedan motivar, ¿verdad? Y eso, que estar siempre en esa disposición de aprender un poco más para cuando sean docentes. La última competencia básica tiene que ver con la competencia cultural y artística, ¿verdad? Siempre la historia de la humanidad ha tenido bastante que ver en la matemática. Si no, vean, por ejemplo, ¿verdad? Cuando analizamos un poco la antropología, ¿verdad? Y la actividad, por ejemplo, de nuestros ancestros, los mayas y
las que existieron más en el oriente. Creo que aquí hay personas que son del oriente del país, de Morazán, Usulután o San Miguel. Un saludo. Y fueron civilizaciones que destacaron mucho en el arte, en el uso de los números, el calendario maya, el uso del cero, la arquitectura que se puede observar de nuestros ancestros. Revela de que había mucho interés en el uso de la matemática. Y venimos de una civilización que fue muy inteligente y hizo grandes avances a este respecto. Así es que entonces el componente cultural y artístico siempre va a ser parte de la educación matemática y por supuesto de la evaluación por competencia, ¿verdad? Como lo estamos viendo en este caso. Bueno, pues estas son las 9 que describe el material, ¿verdad? De lo que tienen que ver en competencias básicas a la hora de hacer una evaluación. Veamos a qué se refieren algunos contenidos y ejemplos que nosotros podríamos tener. Les tengo aquí 2 ejemplos de prueba internacional por privacidad del contenido, ¿verdad? Solo les voy a decir que aquí se aplicó en el país y para que vean ustedes a lo que se sometieron esta prueba a los estudiantes. Esta prueba se aplica solamente a estudiantes de 15 años, no importa el grado en el que estén, puede ser de segundo año, primer año, noveno, octavo, tienen que tener 15 años. Y se pretende medir las habilidades que ellos tienen para el desempeño en matemático. La primera pregunta dice, las armazones sirven para sostener un techo. A continuación aparece un diagrama simplificado para esta armazón para techos, en el que QS, dice, es el segmento de recta vertical en el eje de simetría del armazón. Aquí lo pueden observar a la izquierda. M es el punto medio de PQ. Sería este, ¿verdad? Y el ángulo TUP y el ángulo TUP y el ángulo QSP son ángulos rectos. Quiere decir que son los que están aquí, ¿verdad? A la par del segmento QS. PR es un segmento horizontal. Entonces, la pregunta en este caso para los estudiantes era, aquí se me muestra usa el diagrama y la información para calcular la altura de la armazón para techos del segmento de la recta QS. Y los valores que se les habían presentado es aquí, ¿verdad? Entonces, aquí estaba para digitar el valor que los estudiantes estaban encontrando. Con respecto a este ítem, creo que en la parte de aquí abajo no sé si lo pueden ver. Voy a subir un poquito. Ahí está mejor. Este fue el ítem que se presentó a los estudiantes. Ahora, ¿qué se pretendía con este? Si quieren, veamos de qué se trata el ítem y luego regresamos para ver si le podemos dar respuesta. La intención de la pregunta dice que es calcular la longitud de un lado de un triángulo reconociéndolo y usando triángulos semejantes, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras o trigonometría. El contexto matemático es espacio y forma. El contexto es laboral y el proceso que se pretende formular. Entonces el crédito total es si los estudiantes lograban resolver y dar la respuesta, que es 1.5. Crédito parcial si muestran una formulación correcta, pero no llegaron a una respuesta exacta, ¿verdad? Y sin crédito, pues si lo dejaron en blanco u otras respuestas. Ahora, ¿qué opinan ustedes de este ítem para jóvenes de 15 años? ¿Creen que estamos obedeciendo a una evaluación por competencias? ¿Y cuál sería la competencia, verdad? Que esperamos que los estudiantes desarrollen. ¿Estará aplicado a la vida cotidiana? En realidad sí, porque presenta, digamos, ya viendo una visualización, digamos, a futuro, porque ya se presta atención, digamos, a problemas que ciertamente muchas veces hemos presenciado, ya sea porque vamos pasando por la calle y vemos la construcción de una casa, o porque algunos estudiantes, los padres de familia los incitan a hacer o a presenciar este tipo de trabajo por, digamos, ya ayuda a lo que es la familia.
porque Ujú, ciertamente vivimos en una sociedad donde a los niños desde pequeños, ya a la edad de 15 años, ya se les va enseñando cómo hacer trabajos manuales y es debido a la misma necesidad económica que se presenta en las familias de El Salvador. ujú, muy bien. Entonces, sí, ¿verdad? Está aplicado a la vida cotidiana y lo que los alumnos iban a utilizar, como leímos allá en la descripción, es la semejanza de triángulos o el mismo teorema de Pitágoras. Ahora, comentarles que realmente el porcentaje de aciertos en esta prueba es bastante bajo, ¿verdad? No sé si ustedes se lo pueden imaginar, pero parece que le cuesta, ¿verdad? Aunque tenía crédito parcial, ¿verdad? Para los que hacen una pequeña reformulación, ¿qué dificultades creen que pueden tener los estudiantes cuando analizan este tipo de preguntas o ítems así, redactados de esta forma? Esa es la principal dificultad que hay, es el asociar lo que se aprendió en el salón de clases con lo que sucede en la realidad. El ir reconociendo esos patrones y ver que la aplicación de lo aprendido en las clases se puede llevar a una, como decía la compañera, a algo práctico en nuestras vidas. Algo que quizás nos pueda dar a nosotros un beneficio, un trabajo, o Sí. algo quizás el ir pensando en qué carrera vamos a estudiar más adelante. Muy bien, totalmente de acuerdo. Usted ha dicho un punto importante y fíjense que al estudiante, ¿verdad? Extraer de esta fotografía de la vida real con estos datos y llegar a este esquema no es fácil para los estudiantes, ¿verdad? Pero lo que queremos es llegar a eso. Entonces, en esta materia solo estamos viendo la evaluación por competencias, pero detrás de esto debería estar la enseñanza por competencia, para que podamos aprender a resolver estos problemas. Les tengo un segundo ejemplo. Este es el del chocolate. Dice, la historia del chocolate, golosina apreciada en todo el mundo, empieza en Mesoamérica. Así se ha cultivado desde hace unos 3000 años el grano de cacao y El Salvador ha sido un principal cultivo de esto, que es el ingrediente principal del chocolate. En 2006, 5 países produjeron la mayoría de los granos de cacao cosechados en el mundo. Consulta la siguiente tabla. Dice país, producción en granos de cacao sería Costa de Marfil, Indonesia, Ghana, Nigeria y Brasil. Y la participación aproximada en la producción mundial, ahí está el porcentaje. Entonces, la pregunta de los estudiantes es, aproximadamente cuántas toneladas de granos de cacao se produjeron en el mundo. Muestra cómo encontraste la respuesta y redondea tu respuesta a cientos de miles de toneladas más cercanos. Antes de pasar esta era la pregunta 1 de 3. Dice que para esta pregunta la intención es interpretar una tabla con datos de porcentajes incompletos para estimar una cantidad conocida o desconocida, perdón. El contenido matemática es cambio y relaciones y el contexto es emplear. Ahora, ¿qué creen ustedes que hicieron los alumnos o qué pudo haberles costado en este ítem? ¿Está aplicado a la vida cotidiana? ¿Será evaluación por competencias? ¿Qué opinan? Vamos a ver quiénes no han participado. Eric Mauricio, ¿Sí? ¿qué opina usted de este ítem? ¿Cree que obedece a evaluación por competencias? ¿Será aplicado a la vida cotidiana? Bueno, creo que en este caso tendría que ver con lo que llamemos cotidiano. Ujú, Quizás en ciertas áreas sí pueda ser cotidiano. Alguien que quizás está relacionado con métodos de producción y todo eso, es decir, el comercio y todo eso, el entender y saber interpretar una gráfica, para ellos se va a tornar bastante fundamental.
pero una persona que no se desarrolla en ese mundo, pues quizás no le tenga ninguna importancia. Y quizás con lo que decía hace un momento, el tener estos conocimientos nos va ayudando para ir quizás visualizando en aquello que yo quiero estudiar, porque en teoría, o al menos yo así lo imagino, ¿verdad? Es que en los jóvenes se ponga aquel anhelo de no quedarse quizás solo hasta un nivel medio, sino ir hasta un nivel superior, ¿verdad? Y especializarse más en diferentes áreas. Muy bien, excelente. Ese punto muy, muy bueno, ¿verdad? Que si exponemos a este tipo de actividades a los estudiantes, ellos mismos se van a ir conociendo cuáles son sus habilidades, ¿verdad? Imagínense, esto sería la típica, ¿cuál sería en una evaluación tradicional, ¿verdad? Calcular el porcentaje de un tanto por ciento. Esa sería la evaluación tradicional. Pero en este caso se ha pensado en llevar una situación a un contexto específico, ¿eh? Y donde esperamos nosotros de que los estudiantes puedan aplicar este conocimiento. Realmente lo que tenían que hacer, dice que el método 1 sería calcular la producción total de granos de cacao. Bueno, creo que aquí no nos vamos a centrar porque podemos hallar la respuesta. Regresando a los contenidos, ¿verdad? Esos dos ejemplos que hemos verificado, ¿verdad? Por pertenecer a una prueba internacional, ¿verdad? Que se aplica en muchos países y se estandariza, ¿verdad? Quiénes salieron buen, qué país quedó en primer lugar, se hace un ranking. Entonces, asumimos que han considerado, ¿verdad? Qué competencias son las que se evaluaron. De hecho, en la descripción ahí está. Pero detrás de estas evaluaciones podemos pensar nosotros que hay principios de qué es lo que se tiene que evaluar. Entonces vamos a pasar a esta segunda parte a describir, ¿verdad? Cuáles son los principios básicos que subyacen en el enfoque basado en las competencias. El primero de ellos dice: la pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y conocimientos, sino provocar el desarrollo de competencias básicas. ¿Qué significa eso? Que no solamente queremos enseñar conocimiento, ¿verdad? A sumar porcentajes, a calcularlo con un total, sino que la habilidad o la competencia es, por ejemplo, llevarlo a situaciones contextuales de la vida cotidiana. Un segundo principio dice que el objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan las disciplinas, sino que reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus esquemas de pensamiento. Esto quizás ustedes pueden pensar, ¿verdad? De que, bueno, la matemática es una disciplina, ¿verdad? Y todos tenemos esquemas de pensar, pero esperamos que los estudiantes puedan mejorarlos, puedan pulirlos o adquirir nuevas formas de pensar de acuerdo a las clases de matemática. Entonces, en una evaluación tradicional, ¿verdad? Donde solo nos piden hacer una suma, una resta, una multiplicación, no estaríamos fomentando este principio, ¿verdad? Que queremos fomentar un estilo de pensamiento o de razonamiento lógico matemático. Un tercer principio es el siguiente: provocar, dice, el aprendizaje relevante requiere implicar activamente al estudiante en procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, modelización y otras cosas más que podemos llevar a cabo en matemática. Entonces, ¿qué podríamos hacer, piensen ustedes, en educación matemática para provocar este tipo de aprendizaje que dice este principio o para poderlo evaluar? ¿Quién vamos? Gabriela Lisbeth, ¿tiene algún comentario con respecto a esa pregunta? Gabriela, si no, Yuri Isela. Lauren Milena. Considero que sería adecuado desarrollar talleres en medio de las clases o buscar material didáctico en el cual el estudiante pueda tener manipulación para hacer ciertos procesos en los cuales él
sea más activo, por ejemplo, digamos, hacer grupos, ya sea con fichas, en los cuales ellos tengan que hacer distintas operaciones para que ellos sean incluidos en el proceso de enseñanza y no sea solo el maestro el que les diga qué hay que hacer y cómo lo tienen que hacer, sino que ellos buscan la manera de cómo relacionar esas cosas para llegar a una respuesta. Muy bien. Esa palabra que usted utilizó, ¿verdad? De poder manipular es muy importante, ¿verdad? Que ellos lo pueden hacer. Porque así estamos exponiendo a diversas actividades para que el estudiante pueda activar, ¿verdad? Como dice este proceso de búsqueda. Bueno, un cuarto principio para la evaluación dice que es el desarrollo de las competencias fundamentales. Requiere focalizar en las situaciones reales y proponer actividades auténticas. Anteriormente el compañero nos decía, ¿verdad?, que algunas actividades van a ser cotidianas para un grupo y para otros quizás va a ser diferente. Entonces, si por ejemplo estamos enseñando, imagínense en una escuela rural, es bien diferente la realidad a si estamos enseñando en una escuela urbana o una universidad. Entonces ahí lo que sí pretendemos es llevar esa situación contextual, ¿verdad?, de enseñanza y evaluación de la matemática. Un quinto, nos dice la organización espacial y temporal de los contextos escolares. Ha de contemplar la flexibilidad y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de vinculación al entorno social. Esta quizás es una de las actividades más creativas para un profesor de matemática, ¿verdad? Que es ese diseñar, ¿verdad? Es que cuando uno se pregunta, ¿y qué hago para que mis estudiantes la clase de matemática les sea interesante? ¿Qué les gusta hacer a ellos, ¿verdad? Para que yo pueda diseñar una actividad. Entonces, organizar estas actividades, como aquí dice, ¿verdad?, flexibles y creativas y que sean auténticas para vincularlos con su entorno social, ¿verdad? Así entonces es un principio básico de la evaluación por competencias. Un sexto dice, aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio. Es una condición para el desarrollo de competencias básicas y para aprender a aprender. Entonces, lastimosamente no es algo considerado siempre en todas las escuelas, como bien nos lo contaba la compañera, ¿verdad? Pero exponer a los estudiantes a esas situaciones, ¿verdad?, para poder desarrollar esta competencia de aprender a aprender, también nos puede ayudar, ¿verdad? Nosotros, cuando fuimos alumnos, y si somos docentes, entonces pensar en este criterio. ¿Y cómo le voy a enseñar yo a mis alumnos a que aprendan por sí mismos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la labor docente, tanto para enseñar como para evaluar. Un séptimo principio dice de que la estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de aprendizaje caracterizados por el intercambio y la vivencia de la cultura viva y elaborada. Entonces, relacionemos este principio con las competencias básicas que nosotros ya mencionamos. Dijimos que queremos que se relacione con la vida, con el entorno de los estudiantes y que sea algo auténtico y creativo. Entonces este principio nos dice, ¿verdad?, que queremos entornos de aprendizaje caracterizados por el intercambio y la vivencia de la cultura viva y elaborada. Entonces, ¿qué hacen los alumnos, verdad? Algunos vienen de padres que son comerciantes, ¿verdad? Y tienen mucho que vivir eso en la vida cotidiana. Esto exige que conozcamos a los alumnos, ¿verdad?, para poderlos poner a situaciones. En ciencia, por ejemplo, ¿verdad?, los estudiantes los ponen a medir, calcular volúmenes, longitudes, velocidades, tiempos en caída, ¿verdad? Entonces, estas actividades que las llevamos a la cultura viva, ¿verdad?, de la cotidianidad, son las que también tenemos que hacer en matemática. Y en matemática podemos exponer a esto, ¿verdad?, a experimentar una factorización, una ecuación o una modelización en matemáticas, que es un contenido que viene contemplado. Un octavo principio dice que el aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, su capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender. ¿Cómo creen que puede lograr este principio un profesor de matemáticas? ¿Qué tiene que hacer?
Está Marvin Graciela. Disculpe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué cree usted que tenga que hacer un profesor de matemática para cumplir este octavo principio? Del aprendizaje relevante requiere estimular la metacognición de cada estudiante, su capacidad para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender. Pues considero que en efecto sí se tendría que estimular esa metacognición en cada estudiante, solo que habría que primero analizar las aptitudes y el comportamiento de cada alumno, ¿verdad? Primero evaluarlo para luego tratar de estimular ese aprendizaje en cada estudiante, porque no todos aprenden de la misma manera ni del mismo modo, como dicen, ni en el mismo momento, ¿verdad? Sino que todo va paso a paso. Así es, correcto. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que el docente pues tiene que estar pendiente de este grupo de estudiantes para podemos diseñar un ambiente de aprendizaje para todo mundo, ¿verdad? Pero no todos van a responder de la misma manera. Mientras que algunos se van a motivar, ¿verdad? Otros quizás no les puede parecer tan interesante. Pero detrás de este principio yo veo interés, ¿verdad?, en un docente por fomentar aquella competencia que dijimos de que era el aprender a aprender, o también de desarrollar esa autonomía, ¿verdad? Y carácter de iniciativa que necesitamos en los estudiantes. El siguiente principio, el noveno, dice: la cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que podemos aprender cuando nos ponemos a trabajar en equipo con los mismos alumnos? No sé si ya lo he experimentado. Miguel Eduardo Tobar. Buenos días, Sí, licenciado. licenciado, sí se puede aprender. Sí, muy bien. Miguel, muchas gracias. Marvin Graciela. Sí se puede aprender. Hay estudios que han comprobado que en cooperación entre los mismos alumnos tienen un nivel más de comprensión de los temas, porque cada uno está dando su aporte y así llegan a tener en sí la idea fundamental de lo que está buscando. Correcto, ¿verdad? Muchas gracias. Y definitivamente, ¿verdad? Es un principio pedagógico. Fíjense que una anécdota: hace un par de años yo tuve un grado, creo que era séptimo grado, ¿verdad? Pero lo llegué a conocer en tanto en que podía dividir el grado exactamente en 6 grupos y designar un líder en cada uno de ellos. Y funcionaba a la perfección los grupos, ¿verdad? Para que ellos pudieran aprender. No siempre en todos los grupos hay líderes o alguien que pueda dominarlo, ¿verdad? Pero sí se puede aprender entre iguales. En otras ocasiones, a veces el lenguaje del maestro puede ser tan técnico, tan elevado, que los estudiantes no le aprenden. Y el lenguaje más sencillo de los iguales, ¿verdad?, que serían los compañeritos ahí de clase o de universidad, entonces pueden ayudar también a que se aprenda en este caso. Ese principio, si nosotros lo relacionamos, tiene que ver con aquella competencia básica de poderse relacionar en un entorno, ¿verdad?, de la sociedad. El siguiente principio, el 10º, dice: el desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido en que el aprendiz se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar, corregir y dar una respuesta final. Entonces, evaluar por competencia, ¿verdad?, dice que necesitamos que los estudiantes estén en un entorno seguro y cálido. Parece que es un poco más fácil irse un poco a los extremos, ¿verdad? No sé si ustedes participaron en una clase así, ¿verdad?, en la cual el profesor era tan serio y enojado que ni siquiera podíamos preguntar, ¿verdad? O nos vamos al otro extremo, entonces aquel profesor permisivo que no regañaba y había mucha indisciplina en el aula, ¿verdad? Entonces ninguno de esos dos extremos es bueno en ningún ambiente de aprendizaje. Dice que requiere un entorno seguro y cálido para que el aprendiz se sienta libre y confiado de poder experimentar en estas situaciones de aprendizaje. Y el 11º principio, tras la evaluación en competencias, dice de la siguiente forma: la evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse básicamente como evaluación
formativa para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus competencias, de su actuación y comprensión. Entonces, anteriormente estuvimos diciendo, ¿verdad?, que hay diferentes tipos de evaluación. Entonces, no solamente queremos medir el conocimiento de los estudiantes, sino que también queremos exponerlos a situaciones y cómo responden, ¿verdad? Sucede ya en la práctica, ¿verdad?, que los estudiantes en la clase del día a día responden al contenido y a los ejercicios que se le van presentando. Pero si al final de mes se exponen a un examen, ¿verdad?, quizás ya se les olvidó, confunden las indicaciones, piensan que era otra operación, etcétera. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad?, que evaluar por competencias no significa que al final del curso yo hago un examen y el que lo aprobó, aprueba el curso y el que lo reprobó, lo reprueba. No, ¿verdad? Porque detrás de eso han habido muchas otras conductas y entornos de aprendizaje que nosotros estamos sometiendo. Pues como ustedes pueden notar, son bastantes principios y tienen mucha relación con las competencias básicas que nosotros hemos estado resolviendo en este caso y discutiendo. Estos principios que hemos estado viendo, ¿verdad?, y las competencias básicas son las que queremos tomar en cuenta, ¿verdad?, para cuando nosotros hagamos ítems o una evaluación, ¿verdad? Entonces, no pensemos en aquel examen tradicional, ¿verdad?, que solamente mide conocimientos, sino que desarrollemos actividades y entornos de aprendizaje que nos permitan conocer estas competencias que los estudiantes han logrado. Una reflexión para continuar dice de la siguiente forma: la función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la tutorización del aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, organizar y estimular, acompañar y evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje. ¿Qué comentario tenemos de esa reflexión? No sé si me equivoco, pero Sí. hace referencia a que el docente no simplemente se dedica a enseñar como tal, sino que conlleva un gran proceso detrás, donde debe garantizar que los jóvenes puedan aprender, ¿verdad? Así como el estímulo que él les pueda inculcar a ellos, ¿verdad? La motivación que él les pueda dar para que ellos mantengan viva mantengan vivo aquello de querer aprender. Muy bien, excelente. Entonces ahí decíamos, va esa parte creativa del profesor, ¿verdad? ¿Qué actividad es la que yo voy a diseñar para mis estudiantes, ¿verdad? Yo creo que en esta parte, ¿verdad?, es una de las, bueno, en lo personal es algo de lo que más me gusta de mi profesión, ¿verdad? Es que tenemos esa libertad para poder diseñar, bueno, ¿y qué hago yo con los estudiantes, ¿verdad? Vamos a salir a medir una cancha, vamos a medir la artila de un árbol, vamos a enseñar el G-Blocks para poder factorizar, vamos a buscar aplicaciones en internet, una evaluación en Kahoot. Es decir, los maestros tenemos esa parte, ¿verdad?, de nuestro cerebro que nos hace ser muy creativos y diseñar esos ambientes de aprendizaje para los estudiantes. En un ambiente 1 a 2, con 2 me salió favorable, en un segundo ambiente lo tuvimos con otro y así sucesivamente, ¿verdad? Pero siempre estamos en ese constante diseño. Algunas actividades son un fracaso, ¿verdad? No funcionan con un grupo, pero otras actividades sí son muy exitosas en cuanto al aprendizaje. Así es que también ustedes, ¿verdad?, van a tener esa parte de poder diseñar estas parte creativa, ¿verdad?, de entornos de aprendizaje que estén basados en competencias. Es a lo que nos invitaba esta reflexión. Ahora, cuando hablamos de la evaluación por competencia, ¿verdad?, podemos aplicarla en el caso de matemática, ¿verdad? ¿Qué concepción tenemos actualmente nosotros de qué es la matemática y su relación? Vamos a seguir para que participen todos. ¿En quién vamos? Rubén Echeverría. Si le preguntaran qué entiende por matemática hoy por hoy, ¿qué respondería usted?
Quizá no está. Sonia Raquel. No. Verónica Yasmín. No, no están. ¿Alguien tiene una respuesta que nos quiera colaborar? Yo considero que matemática más que todo es una construcción social, de la forma de entender nuestro entorno, una forma de explicar. Y eso ya vemos cómo se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Muy bien, qué bonito punto, ¿verdad? La historia confirma, ¿verdad? Imagínense a los egipcios, ¿verdad? Haciendo medidas alrededor del río Nilo porque cuando crecía se perdían. Entonces obedeció a una necesidad. En el caso de, por ejemplo, los mayas, ¿verdad? Haciendo esas construcciones que hicieron, todas las medidas y los diseños que tuvieron que hacer, también fue parte de una necesidad. Una de las que contempla el material dice que entendemos así las matemáticas como un conjunto de cuestiones, problemas, ideas y formas de actuar y de tecnologías simbólicas y organizativas que conllevan no solo utilizar cantidades y formas geométricas, sino que sobre todo hacerse preguntas, ¿verdad? Obtener modelos e identificar relaciones y estructuras. De modo que al analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, se puedan obtener informaciones y conclusiones que inicialmente no estaban explícitas. Entonces vean cuántas actividades podríamos nosotros llevar a cabo, ¿verdad? Y que nos motivan a querer hacer matemática en este entonces. Así es que podemos pensar, ¿verdad?, que infundir esta idea en el caso de los estudiantes también puede ayudarnos a que nosotros hagamos matemática con ellos, ¿verdad? Una idea que está ahí en el párrafo es la siguiente. Permítame que voy a cerrar. No sé si escuchan. La idea dice de la siguiente forma. La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. Eso dice la idea, ¿verdad?, que tenemos ahí. Ahora, si tuviéramos que explicar a qué se refieren las competencias matemáticas, ¿qué idea es la que ustedes ya han logrado percibir en la discusión de estos documentos? ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Alguien quiere animarse? Veamos, intentemos lo que hemos estado aprendiendo. Más que todo se refiere a la capacidad de hacer frente a problemáticas, abordarlas. Muy bien, ese es un aspecto bien importante de las competencias. ¿Alguien tiene otra idea para construir la definición? Sí, no sé si Ángela o Brenda, ¿quién quiere participar? Ángela. En realidad, pues la competencia en matemática, como ahí dice, ¿verdad?, que nos ayuda a resolver problemas. Pues es triste cuando vemos, bueno, en mi caso he visto estudiantes de séptimo grado que no pueden manipular el dinero. O sea, que ellos no han desarrollado esa competencia para, digamos, para dar un vuelto, para poder comprar. Muy bien. Y mire, de ahí puede venir un diseño de una clase, un entorno bastante interesante, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? No sé si Brenda tiene otro aporte. No. Bueno, ahí he subrayado yo algunas palabras importantes, ¿verdad?, que me llamaron mucho la atención. Competencia matemática se refiere a una habilidad, ¿verdad? En una sola palabra diríamos que es una habilidad para. Ahí mencionaba la compañera, ¿verdad?, para manejar cantidades, para poder resolver un problema, ¿verdad? También estaríamos hablando para poder construir formas, hablar de áreas y perímetros. También son habilidades.
pero sobre todo, ¿verdad? Sería para interpretar, como aquí dice, producir e interpretar la realidad. Es lo que queremos que los estudiantes aprendan. Y resolver problemas de la vida cotidiana o con el mundo laboral, ¿verdad? Esas son lo que tiene que ver con una competencia en el caso de la habilidad matemática. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con los alumnos para que puedan superar esas deficiencias que podemos observar, ¿verdad? Fíjense que siempre se dan, ¿verdad? En la escuela pública observamos alumnos en noveno o en primer año de bachillerato que no aprendieron a leer. Así de triste es la realidad, ¿verdad? O alumnos que están en bachillerato, pero, por ejemplo, decimales, ¿verdad? No pueden respetar el punto decimal y hacer una suma. Entonces, ¿qué falló en nuestro sistema educativo para que llegamos a tener esas fallas bastante, que serían delicadas, podríamos decirlo? Entonces, aquí es donde estos nuevos enfoques, ¿verdad? Tanto de la evaluación como de la enseñanza de la matemática, nos invitan a pensar en este tipo de diseño de enseñanza y de evaluación, ¿verdad? Lo que nosotros pretendemos en este caso, ¿verdad? Es que vayamos formando destrezas, conocimientos, actitudes y la finalidad que nosotros tengamos. El esquema dice que cuando hablamos de destrezas, estamos hablando de las que son necesarias para aplicar principios y procesos matemáticos en situaciones cotidianas. Pero claro, ¿verdad? Los alumnos tienen que estar expuestos a este tipo de procesos para que lo puedan hacer, para medir, para manipular longitudes, áreas, tiempos. Tenemos que exponerlo a esas situaciones, ¿verdad? La finalidad dice que es la utilización de la forma espontánea entre elementos matemáticos y formas de razonar. ¿Necesitamos que los alumnos tengan conocimientos? Claro, ¿verdad? Este siempre es un elemento que va a ir reunido dentro de las competencias. Ahora, no es el único y tampoco solo es reunir una habilidad con conocimiento y ya tenemos una competencia. No, ¿verdad? No es una ecuación matemática, sino que queremos para conocimiento para que comprendan los elementos matemáticos y las relaciones que hay entre ellos. También otro componente de una actitud, de una competencia matemática es la parte actitudinal, que se refiere a tener ese deseo de respetar la verdad, ¿verdad? Y la búsqueda del conocimiento a través de la ciencia. Cuando combinamos situaciones como estas, entonces ya podemos hablar de que estamos hablando de una competencia en matemática. Competencia para números y medidas, para forma, para situaciones de incertidumbre, para representaciones de datos o de uso de tecnologías. Entonces, tener una competencia matemática dice que significa poseer habilidad para comprender, juzgar y hacer y usar las matemáticas en una variedad de contextos de intra y extra matemáticas situaciones en las que las matemáticas juegan o pueden tener un protagonismo. Entonces, como venimos aquí de diversos lugares de procedencia, ¿verdad? ¿Qué situaciones o qué contexto que expondrían ustedes a los estudiantes? Piensen en uno para poder desarrollar una competencia en ellos. Aquí creo que todos podemos participar, ¿verdad? En un contexto matemático. ¿Quién inicia? Bueno, por ejemplo, explicar Sí, una ahora, realidad, las habilidades y destrezas matemáticas que tenemos. Me he fijado yo que en muchos hogares no se lleva un presupuesto. Muchas personas no saben cómo manejar ese presupuesto, cómo hacer una lista de compras, cómo obtener un producto de buena calidad y un mejor precio. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice nada más oferta, sin notar cuántos gramos tiene. Yo he notado muchas veces que al ir de compras, a veces lo que es oferta en realidad solamente porque el envase es más grande, pareciese que es más barato, pero al notarla que viene en pequeñas porciones, se puede notar que en realidad es más barato al comprar más cantidad que iguale al envase grande.
y yo creo que eso se debería de aplicar en, en, en las escuelas, mostrarle un tipo de problemáticas de esas situaciones a los estudiantes para que se vaya avanzando en esas competencias que debemos de lograr para poder integrarlos en nuestra realidad. Sí, Solamente. muy bien. Gracias. Muy bonito este contexto que nos ha puesto, ¿verdad? Y ahí encontramos rollos de papel, ¿verdad? De 6 y de 12, pero en uno viene más barato por unidad que en otro. Hay que tener esa competencia. ¿Alguien más tiene otro contexto de aprendizaje para enseñanza de competencias? Piensen en su cotidianidad, ¿verdad? Como todos tenemos contextos diferentes, entonces podemos hacerlo. Yo siento que alguien que tenga competencia en matemática también se puede aplicar a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Del consumismo en la clase anterior. O sea, si alguien tiene competencias en matemáticas, también tiene que ser no aplicar al consumismo, porque va a ser una persona ordenada. Yo siempre recuerdo una anécdota que decía mi papá, que para qué iba a tener 10 Cuéntenos. pares de zapatos si solo 2 pies tenía. O sea, no tenía lógica tener 10 pares de zapatos si solo iba a ocupar un par. Era la comparación que le hacía, ¿verdad? Sí, muy Entonces, bien. si uno es competente en matemáticas, sabe de que el consumismo que genera destrucción al ambiente, entonces uno va a ser un poquito limitado. Al menos Sí. yo recuerdo que cuando era más adolescente, pues era bien consumista y hoy he cambiado un montón y digo gracias a Dios, ¿verdad? Sí, muy bien. Es otro muy buen ejemplo, ¿verdad? Para que los estudiantes puedan hacer su presupuesto y ver lo que realmente necesitan. Hace poco tuve una anécdota, ¿verdad? Con un estudiante que estábamos haciendo ahí un ejercicio y nos dimos cuenta, ¿verdad? Que venía de una familia en la que son agricultores de tomate a gran escala. Entonces ella para hacer cuentas y medidas así tenía una gran habilidad, ¿verdad? Y ese estudiante estaba expuesta a situaciones bien numéricas a diario, ¿verdad? Quizás otros lo estén de otras maneras. Y yo estoy seguro que todos tienen un contexto en el cual nosotros hemos visto de que aplicamos mucho la matemática. Así es que ahí podemos pensar, ¿verdad? En contexto, dice, para poder fomentar las competencias en matemática. Veamos entonces cuáles serían algunas contribuciones, ¿verdad? De las matemáticas al desarrollo de las competencias. Aquí estamos hablando de la comunicación lingüística, ¿verdad? La matemática entonces nos ayuda a que nosotros podamos utilizar el vocabulario adecuado, ¿verdad? Por ejemplo, en estadística, ¿verdad? Estadístico y estadígrafo. Son palabras o parámetros, perdón, palabras que se utilizan indiscriminadamente, ¿verdad? O en cuanto a figura, ¿verdad? Estamos hablando de diámetro, radio, círculo, circunferencia. Normalmente no son distinguidos en la vida cotidiana, pero la matemática utiliza, de hecho, con solo la palabra decir proporcional, no siempre es entendible para todas las personas cuando decimos que algo es proporcional, una cantidad es proporcional con respecto a otra, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo la matemática nos va ayudando a nosotros a esta competencia de la comunicación lingüística. ¿Y qué me dicen ustedes de la relación de la matemática con la comprensión y la argumentación? ¿Creen ustedes que tiene alguna relación? Sí, porque muchas veces los alumnos pueden tener la noción de qué significa algún concepto o principio nuevo que se esté viendo o algún problema que se está desarrollando, pero ya al momento de que se les pide que lo compartan con los demás, no encuentran la forma adecuada de poder transmitirlo, aunque ellos sí entiendan de qué es lo que se está tratando. Muy bien, excelente, ¿verdad? Y podemos observar que algunas personas, ¿verdad? No pueden dar argumentos cuando están en una discusión, ¿verdad? Y la matemática nos ayuda a pensar de esa manera lógica, en presentar argumentos cuando estamos defendiendo un determinado tema o situación, ¿verdad? Otra contribución de las matemáticas al desarrollo de la competencia es el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Y aquí entonces nosotros podemos encontrar, ¿verdad? El avance de la tecnología, los diseños en construcción,
el ahorro, ¿verdad? En consumo tanto de electricidad o consumo que se tiene en maquinarias, son también, ¿verdad? Esa interacción que hay entre la matemática y el mundo cotidiano. También con respecto al tratamiento de la información y la competencia digital, ¿verdad? Cada vez nos acostumbramos más a que se nos presenten datos estadísticos, promedios. Ahora con esto de la enfermedad del COVID, ¿verdad? Fuimos muy bombardeados de estadísticas y sin embargo las personas en su gran mayoría llegaron a entender a qué se referían algunos datos promedio que se presentaban. Y también, ¿verdad? La contribución es el deseo, ¿verdad? O la habilidad de aprender a aprender. No es extraño que por ahí nos encontramos a personas, ¿verdad? Que siguen con este gusto por el aprendizaje en cualquier área del saber y fue una contribución de la matemática, ¿verdad? Que se ha tenido por algunas actividades que llevaron a cabo cuando estaban en el aula o de evaluación que también se expusieron cada uno de ellos. Así que entonces nosotros cuando estamos pensando, ¿verdad?, en enseñar por competencias y también llevar a cabo la evaluación por competencias, estamos contribuyendo, ¿verdad?, a que la sociedad pueda crecer en todo y nosotros mismos también podamos hacerlo. Así es que ustedes nunca se consideren ya profesores terminados, ¿verdad?, sino que considérense profesores universitarios todavía en formación, ¿verdad? Siempre hay áreas donde se puede mejorar y aprender mucho, ¿verdad? Una pequeña anécdota, fíjense que en un año me tocó, bueno, en la escuela pública lo que nos asignan, eso hay que trabajar. Me asignaron para trabajar la asignatura de ciencias naturales, pues no es mi área de formación. Sin embargo, ¿verdad? Ya estudiando y formándome encontré, ¿verdad?, que muchas fórmulas, por ejemplo, en óptica y en física, son aplicaciones de la matemática. Y ahí es donde cuando nosotros somos matemáticos, ¿verdad?, tenemos esa ventaja de que ya entendemos las relaciones numéricas y se nos hacen. Por ejemplo, recuerdo una fórmula de lentes que es una aplicación de la ley del seno directamente, ¿verdad? Y se me hizo tan interesante, nunca me imaginé que se podría aplicar hasta en eso, a la matemática. Entonces siempre podemos aprender cosas nuevas y esta habilidad que nosotros tenemos de manejar los números y las fórmulas nos facilita poder aprender otras áreas de la ciencia. Bueno, pues pensemos entonces en otras habilidades que también podemos formar en matemática. Por ejemplo, la competencia social y ciudadana, ¿verdad?, que tiene que ver con la descripción de fenómenos sociales y la capacidad de trabajar en equipo. Aquí quizás pasa lo contrario. A veces los matemáticos tienen fama de ser aislados y poco sociables, ¿verdad? Entonces, al contrario, ¿verdad?, queremos desarrollar esta habilidad de trabajar en equipo y poder desarrollar en proyectos. También tener esa autonomía e iniciativa personal, ¿verdad?, para poder proponer, para resolver un problema, ¿verdad?, y tener resultados. Autonomía en el aspecto de que podemos trabajar solos y tener esas iniciativas o propuestas de solución, pero también, como dice el principio anterior, ¿verdad?, estar en la disposición de poder trabajar en equipo. Y en lo que respecta, ¿verdad?, la cultura y el punto de vista artístico, dice muchas prácticas matemáticas en otras culturas. No nos vayamos tan lejos, ¿verdad? No sé si alguien es de Oriente. Estaba leyendo que es muy común la cerámica en el oriente del país, con San Miguel, La Unión y Morazán, ¿verdad? Y desarrollaron un gran gusto por las formas geométricas, las civilizaciones anteriores. Entiendo que hasta la fecha se comercializa mucho la cerámica negra, oscura, no me acuerdo cómo se llama. No sé si alguien es de esa zona del país. ¿No? Bueno, aquí en Occidente, pues aquí en Santa Ana, en Chalchuapa, ¿verdad?, hay unas torres parecidas a las que pueden ver ustedes aquí en la imagen, y se requirió mucha matemática de parte de nuestras civilizaciones anteriores para que pudieran hacer este desarrollo, ¿verdad? Así es de que hubo mucho avance, ¿verdad?, en las culturas anteriores. Bueno, pues ahora vamos a pensar en este apartado del currículo de matemática en la educación obligatoria desde el trabajo por competencias.
¿Alguien tiene una noción de a qué se refiere la palabra currículo que nos la quiera compartir? ¿A qué nos referimos con esa palabra? Currículo. ¿No? ¿No lo hay? Bueno, pues se refiere a todos los componentes que integran el proceso educativo. Ahí van los contenidos, estrategias metodológicas, objetivos, docentes, participantes, estrategias de evaluación. Entonces, cuando ya tenemos definido todo eso, ¿verdad? Eso es lo que se conoce como currículo. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar por competencias, entonces le agregamos otro componente, ¿verdad? Y algunos de los objetivos en la plataforma hay mucho, ¿verdad? Realmente esta parte es bastante larga. Seleccioné uno como ejemplo, que es de los más importantes. Si ustedes quieren revisarlo, donde dice competencias matemáticas número 2, ahí está todo el listado, creo que son 13. Veamos el ejemplo, el número 2 dice, objetivo en educación primaria. Reconocer situaciones de su medio habitual para comprensión o tratamiento que requieran operaciones elementales de cálculo. Formularlas mediante formas sencillas de expresión matemática o resolverlas utilizando algoritmos correspondientes. Valorar el sentido de los resultados y explicar oralmente por escrito los procesos seguidos, argumentando mediante razonamientos lógicos sobre las propiedades de los números y de las operaciones. Eso es lo que requiere el objetivo en educación básica, que los niños puedan hacer este tipo de cálculos. Ahora, ¿qué nos dice la competencia matemática? Dice, integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dejar una mejor respuesta a situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. Incorporar lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en su uso. Y la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresar el razonamiento matemático. Esta sería la competencia matemática. Vean ustedes la aplicación a la vida cotidiana y lo más amplio que tiene que ver, ¿verdad?, con las áreas de aplicación del aprendizaje. Esto se refiere a las competencias, conocimiento e interacción con el mundo físico, comunicación lingüística, aprender a aprender y la autonomía y la iniciativa personal. Entonces, veamos en este ejemplo que hemos seleccionado la evolución que hay, ¿verdad?, de un objetivo que es muy específico a una competencia, ¿verdad?, que tiene mucha más aplicación, más integrabilidad a la vida cotidiana. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una evaluación por competencia, ¿verdad?, pensamos en mucho más que el conocimiento, sino que queremos la habilidad para poder aplicar estos conocimientos a la vida cotidiana. Ahora, en el caso de los habilidades o competencias para educación media, están ahí lo siguiente. ¿Alguien quiere ayudarme a leer el objetivo, por favor, si les es visible? Dice, actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistémica de alternativas, la precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda de soluciones. Muy bien, muchas gracias. Este es el objetivo, dice, para resolver problemas. Estamos hablando de educación media. Veamos ahora qué dice la competencia. ¿Quién nos quiere ayudar a leerla, por favor? Capacidad para utilizar y hacer matemáticas en situaciones reales, es decir, para analizar, razonar y comunicar eficazmente cuando se enuncian, formulan y resuelven problemas matemáticos en una variedad de dominios y situaciones. Habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos
y las formas de expresión y razonamiento matemático. Muy bien, muchas gracias. Entonces, de nuevo, pueden ustedes percibir la diferencia entre un objetivo y una competencia. Mientras que el objetivo dice que nos pide resolver un problema, ¿verdad? Actuar, utilizando las operaciones que nosotros ya conocemos y buscar una solución. Pero la competencia dice que es mucho más, ¿verdad? Es una capacidad para analizar, razonar y comunicar eficazmente la solución de un problema. Entonces podemos aplicarlo a muchas más soluciones y aparte de llegar a la solución, ¿verdad? Analizarlo, razonarlo y comunicar. Claro, ¿verdad? Esto quiere estrategias detrás de la enseñanza. Esto se refiere de nuevo a competencias básicas, ¿verdad? De aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, comunicación lingüística y la social y ciudadana. Así es que ahí he seleccionado igual para las competencias en educación media hay un listado bastante grande. Solo seleccioné uno para que podamos ver el ejemplo, ¿verdad? Entre un objetivo y una competencia matemática. Ahora, para desarrollar contenido, ¿verdad? Aquí vamos a dejar de un lado la evaluación. ¿Cómo yo voy a trabajar a dar clase por medio de competencias? Bueno, algunas líneas generales es que dice, ¿verdad? Que lo más importante es la comprensión de las operaciones. Que el estudiante sepa, ¿verdad? Porque en un problema lo resolvemos con una suma, con una resta, una multiplicación o una división. Porque perfectamente un estudiante puede hacer una operación, por ejemplo, multiplicar polinomios. Ahora, en un contexto de aplicación lo podría utilizar y distinguir que se refiere a una multiplicación. Esa es otra área, ¿verdad? Es bien diferente. Entonces, enseñar por competencia se refiere a ese componente. Una segunda idea es que el desarrollo de la capacidad de estimación y el cálculo mental, ¿verdad? Esto también se trabaja mucho cuando estamos desarrollando competencias. Los estudiantes tienen adicción por la calculadora porque no se pueden las tablas de multiplicar, ¿verdad? Entonces, parte de este desarrollo, de esta capacidad es eso, ¿verdad? Que ellos vean de que son operaciones que se pueden hacer o estrategias, ¿verdad? Para poder trabajar sin calculadora y no depender de ese instrumento. También utilizar de manera comprensiva, dice, el lenguaje algebraico para expresar situaciones problemáticas. A veces los estudiantes conocen las cosas, ¿verdad? Pero reunidos en un proceso les parece abrumador ver que un ejercicio lleve tanto. Entonces ahí estamos hablando del lenguaje algebraico, ¿verdad? De que ellos lo que están haciendo lo sepan decir con el nombre correcto. Y una quinta idea es la valoración de la integración en grupo para realizar actividades. Este es un componente muy fuerte en la educación en competencias y la evaluación también, ¿verdad? El que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo. No es fácil, no sé si ustedes han tenido experiencias para trabajar en equipo, pero en algunas ocasiones podríamos tener limitantes, ¿verdad? Para trabajar de esta manera. Ahora entonces, para llevar a cabo el desarrollo de estas metodologías, ¿verdad? Basado en competencias, debemos promover más el desarrollo de competencias que el desarrollo de contenidos. Entonces, ¿quiere decir que ya no voy a desarrollar contenidos? No, ¿verdad? Solo voy a hacer jueguitos para que los niños se integren en grupo. No, ¿verdad? Sino que los contenidos son la base, pero nosotros queremos ir más allá, ¿verdad? A competencias y capacidades que los estudiantes puedan desarrollar. También, ¿verdad? Para esto dice que tendremos que utilizar múltiples estrategias en relación con los objetivos. No hay una estrategia que sea la que hace milagros y la que sea funcional para enseñar por competencia, sino que en una gran variedad vamos a descubrir cuáles son las que se utilizan. También actuar de acuerdo a las formas de agrupamiento de los estudiantes, ¿verdad? En algunos casos puede funcionar por pareja, por trío, grupos de 5. Entonces será el grupo quien nos diga cómo va a funcionar. También una siguiente idea sería no concebir la competencia como una agregación de conocimientos y destrezas. La competencia se adquiere y se muestra en la acción, dice. Entonces, como decía anteriormente, ¿verdad? No es una ecuación de que decimos un contenido más una
habilidad igual a competencia, no, sino que hay muchas más evidencias de aprendizaje que se tienen que percibir, ¿verdad?, para que consideremos que una habilidad se ha desarrollado. Ahora, a manera de conclusión, quiero presentarles algunos ítems que han salido en años anteriores de PAES y cuál es la habilidad que se pretende formar. Por ejemplo, vean ustedes la que está expuesta aquí, ¿verdad? Dice, indicador de logro, resuelve problemas utilizando razones trigonométricas. La habilidad es, identifica las razones trigonométricas y las utiliza. Teoremas para resolver situaciones mediante triángulos rectángulos o triángulos oblicuángulos. La habilidad específica resuelve situaciones cotidianas haciendo uso de razones trigonométricas. Y la pregunta o el ítem era, ¿cuál es la altura de la torre de la imagen? Y le daba estos dos datos, una medida de un ángulo y de un lado. Ahora, ¿creen ustedes que esto obedece a una evaluación por competencias? ¿Está aplicado a la cotidianidad? ¿Fomenta una habilidad? ¿Qué opinan ustedes? Sí, contestemos la primera. ¿Es aplicable a la vida cotidiana? Sí, igual tiene que el estudiante analizar qué razón trigonométrica es la que va a utilizar, ¿verdad? O si aplica una razón trigonométrica o no. Sí, porque le están pidiendo la altura, ¿verdad? Mejor nos hubieran puesto un árbol de Macliscuat ahí, ¿verdad? Para que fuera más aplicado al ambiente salvadoreño. La habilidad dice que es eso, ¿verdad? Resolver una situación, calcular la altura de un objeto en este caso. Entonces sí, ¿verdad? Definitivamente la habilidad está comprobada en este caso y se refiere a eso. Fíjense que redactar este tipo de ítems, por sencillos que parezcan, ¿verdad? Cuesta bastante porque estamos evaluando un solo tema. Y como decíamos en la tutoría de repaso, ¿verdad?, no requiere que el alumno haga más de 2 operaciones. En este caso, ¿verdad?, tendría que presentar, vamos a ver quién quiere despertar su instinto matemático, cómo resolvería ese problema. ¿Cuál razón utilizaría? La tangente de 75 grados. Muy bien, ¿Qué ¿verdad? sería la altura? No, quiero ver. Opuesto y adyacente. Ajá. Sería la altura entre 87 y de ahí despejar la altura. Muy bien, correcto. Ahí está la habilidad. Entonces, son 2 operaciones para plantear y despejar lo que va desarrollando. Veamos, este segundo salió en el 2016. Dice, en una clase de matemática hay 9 estudiantes con un peso promedio de 65 kilogramos. Si después de la clase se retiran 2 cuyos pesos son de 70 y 80 kilogramos, ¿cuántos kilogramos pesan en total los 7 estudiantes que quedaron? Entonces, ahí estaban las posibles respuestas y dice que ese es un ítem que obedece al indicador de logro 5.2. Resuelve problemas utilizando o interpretando críticamente la media aritmética en datos agrupados y no agrupados. La habilidad es modelar matemáticamente situaciones del entorno. Y la habilidad específica es interpretar la media aritmética para datos agrupados y no agrupados. ¿Qué tendría que hacer el alumno para resolver este problema? Multiplicaría 65 por 9 y luego a eso le restarían los 70 y los 80 kilogramos. Muy bien, excelente, la felicitamos, qué buen análisis tiene. Entonces ahí está, miren los cálculos que tendría que hacer, ¿verdad? Aplicado a la vida cotidiana, la habilidad es modelar matemáticamente estas situaciones del entorno, ¿verdad?
Y por sencillo que parezca, a veces a los estudiantes les cuesta llegar a este nivel de resolver estos ítems. Estos documentos de justificaciones los pueden encontrar en internet ustedes en la página del MINED de 2000 hasta el 2018. Y lo bonito que tienen las habilidades y los indicadores de logro para cada una de ellas. Bueno, pues ahí hemos visto un ejemplo de cómo podríamos trabajar, ¿verdad?, para hacer la evaluación. Voy a detener la grabación aquí y vamos a capturar